Job, fe en medio del sufrimiento. El libro de Job aborda uno de los dilemas más profundos de la humanidad. ¿Por qué sufren los justos si Dios es bueno y soberano? La historia comienza presentándonos a Job como un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida era próspera, su familia numerosa y su integridad intachable. Sin embargo, en un giro sorprendente, en los cielos, donde ocurre una conversación entre Dios y Satanás. En esta conversación, Dios destaca la fidelidad de Job y lo describe como un hombre en quien se deleita. ¿No te has fijado en mi siervo Job? No hay en la tierra otro como él, un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Satanás cuestiona la sinceridad de la devoción de Job, sugiriendo que él es fiel solo porque disfruta de las bendiciones de Dios. En respuesta, Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, quitándole todo lo que tiene, su riqueza, sus hijos y finalmente su salud, pero prohíbe que toque su vida. A pesar de estas devastadoras pérdidas, Job no maldice a Dios. En lugar de esto, dice: El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, el dolor lo lleva a un profundo conflicto interno. Job comienza a expresar angustia, maldice el día de su nacimiento y clama por una explicación a su sufrimiento. Sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo, pero en lugar de ofrecer alivio, lo acusan de haber pecado, ya que, según ellos, solo los impíos sufren de esta manera. Los diálogos que siguen son un intercambio intenso en el que Job defiende su inocencia y exige una respuesta directa de Dios. Finalmente, en los capítulos finales, Dios responde a Job, pero no de la manera esperada. En lugar de explicar las razones de su sufrimiento, lo lleva a considerar las maravillas de su creación, los cielos, los mares, los animales y las fuerzas de la naturaleza. A través de preguntas retóricas, Dios le muestra a Job cuán limitado es el entendimiento humano. ¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras eres tan sabio. Dios no da explicaciones directas sobre el sufrimiento de Job, sino que lo invita a confiar en su sabiduría y soberanía. Job, al reflexionar, responde con humildad: De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Job reconoce que no puede entender los designios divinos, pero aprende que Dios es digno de confianza incluso en medio del dolor. El libro de Job nos deja profundas reflexiones sobre el sufrimiento, la fe y la soberanía de Dios. En el libro de Job vemos que Dios permite el sufrimiento, no como castigo, sino como una manera de glorificar su nombre y revelar la fidelidad de sus siervos. ¿De qué nos costaría más desprendernos? Tal vez nuestras posesiones, nuestras relaciones o nuestra salud. Sin embargo, Job nos enseña que, aunque las circunstancias sean devastadoras, podemos confiar en que Dios tiene un propósito eterno. Eliú, un joven amigo de Job, declara que la verdadera sabiduría no proviene de la edad, sino del Espíritu de Dios. Esto nos invita a buscar sabiduría en su palabra y no depender únicamente de nuestras experiencias. Entonces surge una pregunta crucial: ¿Dios tiene que recompensarnos por nuestras acciones? Este libro nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones. ¿Buscamos agradar a Dios por amor o por miedo a las consecuencias? Nos recuerda que las acciones no afectan a Dios en su esencia, pero sí impactan en nuestra relación con Él y con quienes nos rodean. Esto nos lleva a considerar cómo nuestras decisiones pueden influir en los demás para bien o para mal. Finalmente, Job reconoce que los planes de Dios no pueden ser frustrados y que la dificultad puede llevarnos a conocerlo más profundamente.
Incluso en medio del sufrimiento podemos confiar en su propósito y consuelo. Para los creyentes del Nuevo Pacto, el mensaje de Job cobra una dimensión aún mayor. Así como Job fue un hombre justo que sufrió sin razón aparente, hubo también uno inocente y sin pecado que sufrió en nuestro lugar, Jesucristo. En la cruz, Jesús llevó el peso de nuestra culpa para reconciliarnos con Dios y darnos esperanza en medio del dolor. El sufrimiento sigue siendo una realidad en este mundo caído, pero podemos mirar hacia el día en que toda lágrima será enjugada y estaremos en su presencia plenamente restaurados. El libro de Job nos enseña que el sufrimiento no siempre es un castigo, sino una oportunidad para confiar más profundamente en Dios. Aunque no siempre entendamos sus planes, podemos estar seguros de que Él es bueno, sabio y soberano. Además, nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones, nuestra fe y la manera en que ayudamos a otros en sus momentos difíciles. En medio del dolor, Dios no nos abandona, Él revela su consuelo y su gracia. Si nos mantenemos fieles como Job, Dios nos restaurará y nos levantará. Por ello, podemos declarar con confianza: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor.